Otra vez el hermano Alexander Castellanos está con ustedes en este primer día de la semana para disertar acerca de la bella palabra de nuestro Señor. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos y el tema que estamos desarrollando es acerca del gozo. Porque, como lo he dicho, esta carta, trata específicamente acerca del gozo y es referente al gozo en el Señor. La estamos basando en los versos 1 a 3 del capítulo 3. Ya hemos visto acerca del recordatorio, acerca de la repetición, y ahora vamos a ver acerca de la renuncia. Tanto esta clase como la que vamos a estar estudiando a la hora del sermón son un poquito largas, pero el propósito es, ya que nos reunimos cada primer día de la semana, pues estudiar la palabra de Dios lo más que podamos. En base a la renuncia que aquí se da en el verso 2, que dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ustedes pueden ver que después del énfasis positivo de las lecciones anteriores, el versículo 2 parece como una sacudida, así se puede ver, como diríamos en buen salvadoreño, como una zarandeada. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es probable que esta sea la más negativa de las expresiones de la carta, porque se ve un cambio abrupto, un cambio repentino de tono, junto con la frase "por lo demás", que la estudiamos en la clase pasada, y que ha llevado a algunos a concluir que Filipenses se compone de trozos de varias cartas, pero no hay ninguna evidencia externa para apoyar tal conjetura. Yo personalmente no tengo problema para entender este cambio de tono, porque esto es normal. Cuando estamos conversando, cualquier conversación que sea, la conversación puede ser amena, y de repente dentro de la conversación amena hablamos de un aspecto exhortativo, ¿ves? Entonces Pablo se ha estado centrando en la gente que amaba, pero luego volvió su atención a los que harían daño a esa gente. Esto lo vemos bien claro. Si usted ama intensamente a alguien, también se opondrá intensamente a quien quiera que le quiera hacer daño. ¿Ve? Esto es bien normal. Vamos a suponer que de repente yo veo a un hermano y lo conozco, y lo conozco muy bien, pero de repente yo veo que alguien le quiere hacer daño. Yo pienso que mi reacción sería ver cómo le puedo ayudar, ver en qué forma. Primero oraría, le pediría a Dios, y si puedo intervenir, pues lo haría también, ¿verdad?
Esto recuerda a las madres. Las madres tienen un amor, un cariño tan especial por cada uno de sus hijos. Una madre, todas las madres, y dejemos a las madres que son inhumanas, porque esto no es la generalidad. La generalidad es que la madre es buena madre. Entonces una madre que ve que le quieren hacer daño a su hijo, su hija, definitivamente esa madre está dispuesta a dar la vida por su hija o su hijo. Yo recuerdo una vez, y hace bastante tiempo, que una de nuestras vigas, no recuerdo quién de las tres fue, aquí en el pasaje, parece que un ladrón le quiso asaltar. Y mi esposa vio esa acción de ese hombre. Y lo que hizo fue gritarle fuertemente al hombre. ¿Ve? Y aquel hombre se asustó. Y entonces, evidentemente que se dio cuenta que no estaba sola. Y sobre todo, psicológicamente una persona es impactada cuando de repente le quiere hacer daño a alguien y un tercero interviene. ¿Ve? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, lo extremo de la situación obligaba pues a tomar medidas extremas para el apóstol Pablo, porque él está hablando claramente: guardaos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Yo más adelante les voy a aclarar acerca de los perros. Yo no sé, hermanos, pero personalmente yo tengo un prejuicio. Cuando yo llego a una casa y veo un perro, no sé, pero no me gusta decirle: usted tiene un perro. Hay gente que tiene 2, 3 perros, porque siempre desde niño aprendí, o lo oí mejor dicho, de que la palabra perro es ofensiva. ¿Ve? Entonces, hasta siento feo el llamarle perro a un perro, fíjense. Son cosas de convicciones de cada persona. Entonces, por eso es que estoy diciendo que al apóstol Pablo el extremo de esta situación le obligó a tomar medidas extremas. Ahora, ¿quiénes estaban amenazando la seguridad espiritual de los amados filipenses para el apóstol Pablo? Bueno, algunos creen que estos eran judíos que andaban haciendo prosélitos. Vamos a Mateo capítulo 23 y el versículo 15. Miren lo que dice acá: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Luego, nosotros podemos ver que la mayoría pues coincide en el sentido que eran maestros judaizantes, Cuando el apóstol Pablo comentó acerca de los maestros judaizantes en 2 Corintios, él usó términos parecidos a los que está usando aquí. Vamos a 2 Corintios
capítulo 11 y el versículo 13. Ahí se da esta situación. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjense que en un versículo tan corto hay tres expresiones que previenen sobre aquellos que enseñan falsamente la palabra. Dice, son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, y luego dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La verdad es que nosotros tenemos que entender que los maestros judaizantes eran judíos que se habían hecho cristianos, pero que todavía se aferraban a la ley de Moisés y enseñaban que los cristianos necesitaban adherirse al judaísmo. O sea, fíjense bien, además de obedecer el Evangelio de Salvación, tenían que adherirse al judaísmo. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 15. Todo este capítulo trata sobre esta situación, pero vamos a leer ahorita solamente dos versículos, el versículo 1 y el versículo 5. Dice en Hechos 15, 1, 5. Entonces algunos judíos cristianos que venían de Judea enseñaban a los hermanos gentiles, o sea, a los no judíos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, que se habían convertido al cristianismo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, o sea, a los gentiles, y mandarles que guarden la ley de Moisés. En todo lo que vamos a ver posteriormente, yo les explicaré más acerca de esto. A raíz de esto, se reunieron apóstoles y otros líderes en Jerusalén para analizar este asunto. Ahí en Hechos capítulo 15, usted lo puede leer desde el versículo 6 hasta el versículo 29. Y la conclusión a la cual llegaron debía haber resuelto el asunto. Esto fue lo que en efecto dijeron los hombres inspirados. Los gentiles no tienen que ser circuncidados, ni tienen que guardar otros ritos y rituales de la ley de Moisés. O sea, esta es la conclusión a lo que ellos llegaron. Y esto, mire, es así, pero antes vamos a ir siempre a Hechos. Vamos a ir y les voy a leer algunos versículos, los vamos a leer en Hechos capítulo 15 y leamos el verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Luego bajemos un poco, versos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos
de sangre de abogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Mire, una persona que se inicia en el cristianismo no lo sabe o no sabe mucho de la palabra de Dios. Yo mismo, que he cumplido 51 años de estar en el cristianismo, no pretendo ni siquiera saber la mitad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero una persona que se inicia en el cristianismo va aprendiendo poco a poco, va aprendiendo paso por paso. Por eso es que es un error cuando se enseña lo que es la conversión, el arrepentimiento, creer en Cristo, confesar su nombre e inmediatamente ser bautizado. Es un error decirle a las personas que levante su mano y usted ya es salvo. La Escritura dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Ve? O sea, es un error. ¿Por qué? Porque cuando se bautiza, si el bautismo es para perdón de los pecados, para lavar los pecados, cuando se sumerge a una persona, esa persona ya va limpia según las enseñanzas humanas. ¿Ve? Entonces el bautismo es para salvación. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Por ejemplo, yo tuve el honor, y qué lástima que no me acordé, allá adentro en un espacio de la sala, tengo el cuadro cuando yo bauticé a mi mamá. Y yo tuve ese honor de bautizar en una campaña que hubo de un hermano español. Ella decidió obedecer al Señor y yo la bauticé. Y me dijo hasta el hermano español: bautízala tú tienes el honor. A él le gustaba bautizar, pero me dijo: no, hazlo tú. Y ahí está esa foto. ¿Ven? Mi mamá fue católica por casi toda una vida, y católica de Chalchuapa, ¿ven? Donde el catolicismo es un catolicismo, al menos cuando yo era niño, era demasiado fuerte, ¿verdad? Mi padre hasta era músico y tocaba en esa famosa procesión que le llaman del Santo Entierro. ¿Qué les quiero decir cuando yo bauticé a mi mamá? Ella era devota de un tal San Judas Tadeo, y tenía una especie de que parecía un puro, y todos los martes le prendí una candela, porque era el día de San Judas Tadeo. ¿Ve? Bueno, cuando yo la bautizo, las imágenes prevalecen, pero poco a poco yo le fui diciendo: mamá, usted ha obedecido a Cristo, usted esas imágenes las tiene que ir desechando. No le dije aquello en una forma abrupta, sino que lo fui haciendo paulatinamente. Y mi mamá fue entendiendo poco a poco esa situación. Y cuando yo menos me di cuenta, de repente, aquella imagen de San Judas Tadeo ya no estaba, y otras cosas de la vida católica. ¿Ve? Entonces, ¿por qué les estoy poniendo este ejemplo? Porque los cristianos judíos, los judaizantes, querían que los cristianos gentiles se circuncidaran. Primero, la circuncisión, y más adelante lo vamos a ver, ya era para el pueblo judío nada más. Segundo, la circuncisión no es parte de la salvación.
Estoy hablando con personas maduras. Es una operación que hacen en el miembro viril del niño a la edad de 8 años. No me lo imagino ni quiero imaginármelo porque yo para cuestiones médicas soy inútil, ¿verdad? Imagino que es algo doloroso. Se dice que algunos practican la circuncisión hoy en día sin ser judíos por cuestiones higiénicas, nada más. Entonces, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas trató este error directamente y vamos a leerlo. Vámonos a Gálatas. En Gálatas vamos a irnos al capítulo 5, los versos 2 y 3. Gálatas 5, versos 2 y 3, y después nos pasamos al verso 6. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, oiganlo, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si ellos aceptaban la circuncisión, tenían que sacrificar palominos, tenían que presentarse al sumo sacerdote una vez al año, tenían que purificarse. ¿Y a dónde estaba el sacrificio de Cristo Jesús? ¿A dónde estaba el que Cristo derramó la sangre de Él una vez y para siempre? ¿Ve? O sea, hubieran hecho en vano todo ese sacrificio de Cristo. Verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Ven qué es diferente? Luego pasémonos aquí mismo a Gálatas, en el capítulo 6, versos 12 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Más abajito, verso 15, porque en Cristo Jesús, miren qué claro, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿A qué se refiere esta nueva creación? La creación en Cristo Jesús para ser un cristiano. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo aquí en Gálatas trata ese error directamente y su carta a los romanos lo trató indirectamente. Vámonos ahora a Romanos capítulo 2. Ahí en Romanos, en el capítulo 2, vamos a consultar los versos 28 y 29. Dice Romanos 2, versos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Todavía tenemos personas hoy en día que tratan de obligar a los cristianos a guardar partes de la ley, tal como guardar el día de reposo, el séptimo día, los llamados sabáticos. ¿Ves? Los adventistas, hombre, pero si guardan el día sábado, ¿por qué no guardan toda la ley? ¿Por qué no sacrifican animales? ¿Por qué no van a Jerusalén? Porque solo allí se podía
presentar la fiesta solemne del día de Pentecostés. ¿Ve? ¿Por qué no lo hacen? Era parte de la ley. Así lo ordenaba Dios. Pero esta ley fue abolida. Quedó crucificada. Ustedes vieron en el sermón que di el domingo pasado acerca del velo. ¿Ven cómo es que se partió esta ley? La ley antigua quedó abolida. ¿Ven? Ahora, nunca pensemos que el Antiguo Testamento no sirve de nada. Ese es un pecado de parte mía y de cualquiera. El Antiguo Testamento nos llevó a Cristo, desde Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Ve? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo tenía razón para creer que esta herejía constituía un peligro para la iglesia de Filipos. ¿Cuál herejía? Guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. ¿Ve? Puede que hubiera sido parte de las noticias que venían de Filipos. A lo mejor el hermano Epafrodito le dijo algo, ¿verdad? A lo mejor. O sea, las noticias que permitieron a Epafrodito enterarse de cuán preocupados estaban los filipenses por él. Entonces, es posible que el apóstol Pablo sencillamente sabía que era inevitable que algunos que insistían en guardar la ley se apartarían algún día. Y no es de dudarlo. Ahora en día, en mis 50 y pico de años que llevo de ser cristiano, yo le podría dar nombres de hermanos que han apostatado de la fe. Un día me llama un hermano, eso hace como no tiene ni 2 años, y me dice: yo lo conozco bien a usted, hermano. Ah, de veras, le digo, ¿por qué? Porque yo fui miembro de la Iglesia de Cristo, y me mencionó, y no digo el nombre donde se reúne por no ofender. ¿Ves? Y un día, y luego me dijo que él vendía aires acondicionados, y me dijo que se ponía a la orden. Pero fíjense que yo me quedé con aquella espina. Y como me dio su teléfono, como a los 2 o 3 días yo le llamé. Y yo le dije: mire, ¿y usted por qué se reúne ahí? Le digo: si usted conoció la verdad, ¿por qué apostató? ¿Sabe lo que me dijo? Es que ahí me siento a gusto. Entonces usted no entendió la verdad. Porque ahí donde se reúnen no practican la verdad de nuestro Señor. Hay que ser claros en eso. La doctrina de Cristo es una, hermanos. No son 2, no son 3, no hay 1, no hay 2, 3, 4 bautismos. Dice la Escritura: una fe, un Señor, un bautismo. Y ese es el bautismo en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, podemos nosotros ver que el apóstol Pablo usó casi todas las armas de su arsenal verbal para advertir a sus lectores, es decir, para apreciar cuán devastadoras fueron en realidad sus palabras, y para apreciar esa verdad, hermanos, usted necesita adoptar la mentalidad de un judío. Si nosotros fuéramos judíos, hermanos, entendiéramos lo duro que fue para un judío que el apóstol Pablo les hablara fuertemente diciéndoles: ustedes están insistiendo en que es necesaria la circuncisión, Cristo Jesús dice que no. ¿Ve? Es como si de veras somos buenos patriotas y usted ve que están quemando la bandera de El Salvador.
ya sea aquí o en otro país, usted se enardece. Bien o mal es nuestra bandera, hermano. Por eso los países de cualquier parte del mundo, cuando queman su bandera, hay gente que no escatima y se pone violenta y hasta hay muertos. ¿Ven? Entonces, hermano, Pablo comenzó diciendo, guardaos de los perros. Si usted vive donde los perros son mascotas consentidas, lo que decía anteriormente, tiene que sacarse de la cabeza tal idea. No estoy ofendiendo esos perros que en todo el mundo son muy bonitos. Hay una diversidad de razas tan lindas. Yo quisiera tener de esos perros chatos chiquitos. ¿Ven? Son muy bonitos esos perros. Pero una vez pregunté por el precio de uno de esos perros y me dijeron $1,500. Y yo nunca podré tener un perro de esos. Entonces, es decir, imagínense más bien los perros, como quien dice, y no lo hablo en forma despreciativa, pero son realidades. Los perros que rondan por las ciudades sin casa, sin dueño, perros que se alimentan de los perdicios, perros que se alimentan de la inmundicia de las calles, perros que se pelean entre sí y atacan a las personas. Incluso un perro, a mi esposa le pasó esto, y a mí me pasó también cuando tenía como unos 14, 15 años. Si usted se acerca al amo, con solo que le ponga el brazo, el perro cree que usted le va a hacer algo, y a mí me mordió un perro así. Y me mordió duro, hermano. A mi esposa le mordió allá en Ecuador un perro porque se acercó a su ama. Ve, la hizo llorar fuertemente. Ve. Bueno, el término perros se usa siempre en sentido despectivo en las escrituras, hermano. Y vamos a leer una serie de escrituras. Si usted quiere la busca y si no me escucha. Vámonos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 23 y el versículo 18. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Imagínense, el precio de un perro era abominación a Jehová. Vámonos a 1 Samuel, en el capítulo 24 y el versículo 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Vámonos a 2 Reyes, capítulo 8 y el versículo 13. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Vámonos ahora a Salmos capítulo 22, versículo 16. Salmos 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y vámonos más abajito, el verso 20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Ve. Y luego, ahora nos pasamos a Mateo, capítulo 7, versículo 6. Miren lo que dice en una forma como despreciativa. No deis lo santo a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y aquí mismo vámonos al capítulo 15, versos 26 y 27. Dice acá, respondiendo él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, vean cómo la comparación es este perrillo, este perro, aún él se está comiendo mejor. Y luego la última cita, nos vamos a Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Quiénes son los perros de que habla aquí el apóstol Juan? Los perros, los que son malos obreros, los que mutilan el cuerpo de nuestro Señor. Hermanos, hay un toque de ironía aquí, hermanos. ¿Por qué digo que hay un toque de ironía aquí? Los rabinos tenían un dicho, las naciones del mundo, o sea, se referían a los gentiles, son como perros. Imagínense. Yo recuerdo quizás la ilustración, pero sí viene al caso. Un hermano mío en California iba atravesando la calle y en esa línea blanca, donde cualquier vehículo debe parar, aquí no se respeta eso. Y venía atravesando una madre con su niño, y él iba también. Y el niño se escapó a caer y mi hermano le quiso ayudar, y era una mujer judía. Y esta mujer judía rápido hizo porque mi hermano no le ayudara, más que mi hermano es más negro que yo. ¿Ve? Esa es la actitud que los judíos lamentablemente han tenido. Y yo no estoy hablando de esto para tenerle odio a los judíos. Yo nunca hablo en ese sentido, y con mi hermano mismo he discutido esta situación. Porque me dice, si Jesús era judío pero condenó las maldades de los judíos, le digo. Las naciones del mundo son como perros, decían los judíos. Entonces, ahora el apóstol Pablo se volvía y decía que estos judíos, o sea, los cristianos judíos, pero que todavía eran judíos, eran como perros. Eso es lo que estaba diciendo, y por eso el apóstol Pablo lo consideró aquí muy, muy fuertemente. Luego Pablo dijo a sus oyentes, número 2, guardaos de los malos obreros. Los falsos maestros sin duda se consideraban a sí mismos obreros del bien, porque así es el falso maestro, él cree que está haciendo el bien. Pero el apóstol dijo que eran obreros del mal, porque procuraban obligar a los gentiles a cumplir lo que Dios no mandaba. Es decir, que eran culpables de añadir a su palabra. Miren lo que dice aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas
en este libro. Luego el apóstol Pablo advirtió a los filipenses con esta frase: guardaos de la falsa circuncisión. En el original, la expresión falsa circuncisión del idioma griego katatomen es un juego de palabras. La palabra griega para circuncisión, como se encuentra aquí en el versículo 3, es peritome. Peritome es una palabra compuesta que combina una preposición que significa alrededor, o sea, peri. Por eso de ahí viene nuestra palabra perímetro. ¿Ve? Entonces, la combina la palabra peri con la palabra cortar, que viene del idioma griego tome. Entonces, la palabra que usó Pablo en el versículo 2 quitó la preposición peri y la reemplazó con la preposición kata, con K, que significa bajo. Entonces, con este cambio, la palabra dejó de ser el rito de la circuncisión, tal como lo practicaban los judíos, y se convirtió precisamente, hermanos, en la mutilación del cuerpo que practicaban los paganos. O sea, era una falsa circuncisión, literalmente una mutilación. Muchas traducciones ocupan la palabra mutilar, hermanos, la palabra mutilar. En el Antiguo Testamento griego, o sea, la Septuaginta, se usa una forma de la palabra katatome para describir la forma como los profetas de Baal se sajaron sus cuerpos. Vamos a Primero Reyes. En Primero Reyes, capítulo 18, versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Yo creo que ustedes saben lo que es sajar, pero para aquellos que no lo saben, sajar es hacer una incisión en una zona infectada o afectada por un quiste, por un grano, una zona infectada al grado que tiene pus. El hermano Eric, domingo pasado, me enseñó y lo filmó una llaga que se le hizo en una parte de su cuerpo y que él mismo con un cuchillo bien afilado y esterilizado se sacó y me dice: si tiene nervio yo le muestro, muéstramelo. Le dije, no sirvo para eso, pero lo pude ver. Entonces, hermanos, no hay nada malo con la circuncisión como práctica médica, lo que dije anteriormente, pero cuando algunos trataron de obligar a los cristianos a practicarla como una ceremonia religiosa requerida para la salvación, Pablo la llamó mutilación. El acto de la circuncisión no tiene valor espiritual. Lo tuvo para el pueblo judío y solamente para ellos, hermanos. El apóstol dijo a los Gálatas: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ya lo habíamos leído en Gálatas 5:6. Y volvió a decir, miren lo que dice en 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Miren qué claro. Entonces, la mayoría de nosotros hemos visto rótulos de advertencia que dicen peligro, camino cerrado, puente en mal estado. ¿Se acuerdan cuando tuvimos
los terremotos del año 2001, especialmente el del 13 de enero, después hubo otro el 13 de febrero, un mes exacto, pero el del 13 de enero derrumbó la montaña camino de los Chorros yendo hacia occidente. Y por lo menos por 3 meses no se podía pasar por ahí, porque la montaña había tapado la carretera. Y hasta después de 2 o 3 meses, con maquinaria pesada lograron abrir al menos un carril. Pero ¿se acuerdan? Que pusieron varios rótulos que decían: usted viaja bajo su propio riesgo. ¿Cierto o no? Así decía, usted viaja bajo su propio riesgo. Entonces, hermanos, cuando no acatamos tales advertencias, lo hacemos bajo nuestro propio riesgo. ¿Ve? Ahí pasan los testigos de Jehová todos los días. Es una enseñanza diabólica y no